domingo pasado empezó José diciendo que tenía una palabra que no había predicado nunca, que era difícil de explicar y un poquito complicada por la connotación que tiene. Ciertos temas tienen pues un poquito más de prestar atención, ¿no? Y nosotros con temor y temblor de no equivocarnos, ¿no? De poder transmitir lo que realmente sentimos. Bueno, pues durante esta semana yo estaba leyendo el éxodo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto con Moisés. Estaba leyendo cuando el pueblo de Israel salió con poder y autoridad con las plagas de Egipto. Llegó a un lugar que era el monte Sinaí y Dios les dio la ley, les dio las tablas. Por cierto, que me parece que hoy los judíos están celebrando este acto, ese punto donde no sé qué cómo le llaman, tiene la Pesha o tiene un nombre que los judíos están celebrando la ley que Dios les dio al pueblo y a su vez cómo el pueblo la recibió, ¿no? Porque es un poco diferente el tratar de saber que Dios da y cómo tú lo recibes, ¿vale? Es como una lluvia, es como decir, está lloviendo, unos se mojan más y otros menos. Es como decir, la palabra, la exhortación, la dirección de Dios, el mensaje de cada domingo, unos lo reciben porque están muy sensibles, muy receptivos, lo reciben más, entienden parte del mensaje y otros entienden otra parte del mensaje o quizá en menos calidad porque no están tan sensibles, ¿verdad? Entonces, hoy el pueblo de Israel está celebrando ese encuentro de Dios con el pueblo a través de Moisés, dándoles la ley. Es curioso porque el rabino esta mañana estaba viendo el programa de Buenas Noticias y en el apartado judío estaban explicando esto, ¿no? Y entonces digo, mira qué casualidad, yo quería hablar de una parte de la ley. Y yo cuando estaba esta semana leyendo todo esto, Dios me mostró, no digo Dios me habló, Dios me mostró una parte de la ley que yo no había prestado tanta atención como quizá debería, ¿no? Y eso se caló tan hondo en mi corazón, caló tan profundo, que estaba en la cama y repetía el versículo y estaba andando por la finca y repetía el versículo y me venía y me venía y me venía. Digo, bueno, Señor, si tú quieres que yo hable de esto, pues dame material, vamos, ya hemos pescado el pescado, pero ayúdame a guisarlo, como diríamos, ¿no? Entonces llega un punto en que yo quería aparcarlo y decir, no, eso es un tema un poquito complicado, también un poco polémico, no quiero meterme, voy a buscar algo más fácil, algo más agradable, algo que realmente me sienta yo más cómodo, ¿no? Pero era imposible. Así que tuve que doblar mi corazón, pedirle al Señor en oración para que me diera dirección. Y bueno, a algunos hermanos ya les dije, voy a hablar de ese tema, y tú dije, wow, no, porque el tema es, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Está en el Éxodo capítulo 20, versículo 7. Llegando a ese punto, la verdad es que me quedo muy emocionado, ¿no?, al leerlo, porque es tremendo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo digo, si no leo mal, está en el tercer punto
de los 10 mandamientos, queridos, es importante. Si esto hubiera sido una cosa más liviana, más ligera, a tipo de consejo, tipo de exhortación, otro tipo de manera de comunicarse, no estaría en el listado tan importante que son los 10 puntos de los 10 mandamientos, que a su vez, aunque son 10, se encierran en 2. Todos sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este está en la parte de amarás a tu Dios, o sea, de la otra, del principio, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí me ha llegado en el corazón y realmente es un poquito complicado de explicar, pero lo explicaré a mi manera, como yo lo percibo y que esto sirva de exhortación. Hermanos, no pretendo señalar a nadie ni a nada, simplemente que cada uno se analice a sí mismo si hemos cometido este error, si hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Hoy es un buen día, es un momento para reflexionar y decir, pues mira, yo no lo sabía y por aquí no debo caminar, ¿no? Eso es ni más ni menos que traer al pueblo a más conocimiento del Señor y traer al pueblo más a la santidad y a agradar a Dios, que es de lo que se trata. Los que estamos aquí, la mayoría, por decir todos, somos creyentes, conocemos al Señor y queremos agradarle. Y yo el primero que quiero agradarle, de verdad. Y a veces cometemos y decimos cosas que a Dios no le agradan, pero es ignorancia, ¿no? A veces por hacerlo. Así que vamos a tratar de ver lo que es y lo que no es. Haciendo un poquito de historia, los judíos que son más antiguos, más antiguos me refiero en la historia bíblica, sabemos que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para glorificarse, para manifestarse a este pueblo. Y en este pueblo les dio sus ordenanzas, sus mandamientos, que ahora, a su vez, nos sirven para nosotros. Pues los judíos no pronuncian el nombre de Dios, porque es sagrado y es santo. La palabra Dios es algo generalizado que lo hemos puesto los seres humanos para definir a un personaje, a una cosa, ¿no? Dios, y la palabra Dios ya es grandísima y tal, pero no es el verdadero nombre de Él, ¿me entendéis? O sea, Dios tiene un nombre y no tampoco ni es Jehová, ni es Yahvé. Todo esto han sido deducciones del nombre que puede ser de Dios, ¿vale? Cuando Dios se apareció, vamos a coger en la coletilla de Dios, ¿no? Es lo que usamos nosotros siempre cuando nos referimos a Él. Cuando Dios se apareció a Moisés en el desierto, cuando la zarza ardiendo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué recordáis que Dios le dijo? Porque Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? Y él le dijo, yo soy el que soy. Le hubiera podido, pues yo soy fulanito de tal, nombre y apellidos, ¿no? Pero Dios no tiene nombre ni apellidos. Dios no tiene ni principio ni fin. Los judíos definen a Dios con las palabras Adonai, pero dicen Adonai es incompleto. Entre medio hay letras que son impronunciables, que ellos mismos, los eruditos, los estudiosos de 2000 años atrás, no las podían pronunciar, y entre ellos incluso había no peleas, sino discusiones acerca de la interpretación. Y algunos, ¿cómo se llama? Los que entraban al templo, los sumos sacerdotes, pronunciaban el nombre de Dios no hacia afuera, sino como si se lo tragaran, hacia adentro. Y hago toda esta explicación porque para ellos era muy santo, muy sagrado, muy especial. Y yo quiero llegar a un punto que nosotros tenemos que deducir y ver que Dios es santo
y como santo tiene que ser tratado, dice la palabra del Señor, ¿vale? A ver, no estamos en un punto que, ¿qué pasa? No, Dios es santo y con respeto hay que tratarlo. Entonces, ¿sabéis cómo los judíos lo llaman? Le llaman el Eterno. Cuando se dirigen a Dios le llaman el Eterno. El Eterno, que es el que ha sido, el que es y el que será, el que mora en la eternidad. Y quizás un punto más convincente, ¿no? Decir, el Eterno, y ellos se dirigen a Dios como el Eterno, pero no lo pronuncian nunca a la ligera, sino con una base. Hecha esta explicación, es para que veáis la importancia que tiene este nombre. Entonces la palabra no pronunciarás el nombre o no uses el nombre de tu Dios en vano. La palabra vana es una palabra vacía, es una palabra que tiene falta de realidad o una cosa inútil, según el diccionario. La palabra vana. O sea, no usar el nombre de Dios en vano es como decir, no vamos a decir algo que no conocemos, algo que es vacío, algo que no es útil. Dios es útil, Dios está lleno, Dios tiene todo para nosotros y usar esa palabra a la ligera produce incluso en algunos perjuicios. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo puede ser que nosotros tomemos el nombre de Dios en vano? Yo voy a decir unos puntos y quizás nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, quienes pronuncian su nombre, el nombre de Dios, y están viviendo en iniquidad o en pecado, están tomando el nombre de Dios en vano. O sea, los que pronuncian a Dios, no vamos a decir ahora si Adonai, si el Eterno, sino los que pronuncian y hablan acerca de Dios, pero su vida no refleja lo que verdaderamente están diciendo, están usando el nombre de Dios en vano. ¿Entendéis? Ese es un punto importante. Todo aquel o toda persona que no está andando correctamente delante del Señor y usa su nombre, lo está usando en vano. Así que no podemos, como dice también la palabra, no podemos hacer promesas a Dios y no cumplirlas. Y cuando no estamos cumpliendo lo que decimos, es otro punto para tener en cuenta. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque decimos, bueno, yo lo voy a hacer, o voy a llegar a ese punto, voy a hacer esta cosa, o voy a prometer esto, o yo voy a lo que sea, y no lo haces por olvido, por negligencia, porque no le das la importancia que tiene. Haber puesto a Dios en este asunto, estás usando su nombre en vano. ¿Me entendéis, queridos? No es simplemente decir, pronunciar el nombre del Señor, no, es pronunciarlo, y no hacer es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué está puesto aquí en la lista de los 10 mandamientos? Como os he dicho al principio, porque es muy importante. Dios es serio y en seriedad y en respeto hay que tratar incluso el nombre de Dios. Ya os digo que los judíos les llaman el Eterno, y cuando se refieren al Eterno es algo muy importante. Cuando decimos que somos y no vivimos de acuerdo a lo que decimos, estamos negando y estamos pronunciando y poniendo a Dios en una situación que no le corresponde, usando su nombre en vano. Cuando
¿realmente estamos llevando nosotros una vida fuera de la voluntad de Dios, pero usamos el nombre de Dios? En ese momento estamos usando el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos nos podemos sentir identificados? ¿Podemos caer en estos errores? Seguro que sí. ¿Hemos caído? Casi seguro que sí. Pero si hoy nos damos cuenta que hay un punto en que ahí no tengo que llegar, a ese punto no tengo que llegar. Por eso dice la palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque lo que cambia de esto ya tiene su peculiaridad, podríamos decir. ¿Podemos usar el nombre de Dios en vano cuando usamos la muletilla de Dios sin ningún objeto, sin nada que tenga una base? Hablando así a la ligera y Dios esto, Dios lo otro y tal, pero no tiene una base, lo usamos como una muletilla. Hay que prestar atención porque esto es algo muy frecuente en que nosotros podemos estar hablando y poniendo a Dios por el medio sin tener ninguna base. Estamos usando su nombre en vano. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, hablé con una familia que venían a la iglesia, hoy no están aquí, y me dijo, bueno, pues hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Es malo esta expresión? No. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Y yo le dije, Dios quiere, ¿y tú quieres? Inmediatamente se quedó mirando a los ojos, no pronunció palabra, se fue y hasta hoy no los he visto más. ¿Veis la diferencia? Respaldarte detrás de una expresión que es fácil de soltar, como si Dios quiere. Es como decir, esto es importante. Yo quiero estar, ¿no? Pero realmente cuando le hace la pregunta directa, ha sido una tapadera para quedar bien conmigo. ¿Me entendéis? Ha sido una tapadera para quedar bien conmigo. Conmigo no tiene que quedar bien. Si tú me dices, yo te pregunto, el domingo que viene vas a venir al culto y dices, claro, si Dios quiere, por supuesto, si Dios quiere, yo lo entiendo, por supuesto, pero ¿y tú quieres o te estás respaldando, te estás escondiendo detrás para quedar bien conmigo, para decir, hombre, claro, domingo nos vemos? Pero tú realmente estás pensando, el domingo no me verás. Lo que pasa es que yo quiero salir de esta, me salgo de esto triunfante y he quedado, vamos, de categoría. Eso, concretamente, poner a Dios de tapadera es usar el nombre de Dios en vano. ¿Lo entendemos mejor ahora, queridos? No podemos caer en este error poniendo a Dios donde no corresponde. O sea que es usarlo como testigo de una mentira. Porque tú sabes en tu corazón que no vas a venir. Tú tienes decidido no venir, estoy poniendo un ejemplo. Pero para quedar bien conmigo, con quien sea, y dice, si Dios quiere. Y esta expresión es una expresión muy popular, la usamos continuamente, ¿verdad? Pero hay que medir las palabras, porque si está en el tercer mandamiento, es importante no usar el nombre de Dios para una cosa vana. Si tú realmente sientes de verdad que vas a hacer esto o lo otro, o lo que has prometido lo vas a hacer, o simplemente te preguntan, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a venir? Y tú dices,
Lo voy a intentar, seguro que sí, si no me ocurre nada imprevisto, mi intención es llegar, ¿no? Y esperemos que Dios quiera. Y yo te digo, Dios quiere, lo importante es que tú quieras. Es como decir, tú haz todo lo posible que Dios hará lo imposible. Es como decir, bueno, vamos a ponerlo delante del Señor y si no ocurre nada, ahí estaré, ¿no? Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? Cuando estaba meditando en este tema, estaba notando realmente, hermanos, la importancia y yo me quedé, como se dice en el idioma nuestro coloquial, me quedé pillado de esto. No me había parado yo a pensar en lo importante, en lo grande, en lo que tiene que ver con que Dios es tan grande, tan importante, que no puedo usar ni nombrar su nombre para una cosa vana. Entonces, si Dios quiere, claro que quiere, Dios quiere, pero usar esto como escudo no está bien. Seguimos adelante. Lo importante para mí es que esté en este listado, como os he dicho, y Dios no puede ser deshonrado sino respetado. Para Dios lo importante es el respeto que podamos tener hacia Él. Cuando alabamos al Señor, cuando oramos, cuando nos quebrantamos, cuando recibimos una palabra, es el respeto que tenemos a recibir esto que Dios nos manda y tomarlo con seriedad, no a la ligera como si fuera un juego. Mirad, hay una historia en el libro de Levítico, capítulo 24, Levítico capítulo 24 y versículos 13 al 17. Bueno, empezaremos el capítulo 24, versículo 10 al 17. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, o sea, ella era israelita, el padre no era del pueblo de Israel, era judío, o sea, egipcio. Salió de entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Aquí no pone nada más que blasfemó el nombre. Supongo que es como decir una blasfemia hacia Dios, ¿no? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri y de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que los que fuesen declarados por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso era ley. Antigua, pero ley. Y ahí vemos un poco la trayectoria y el corazón. No el corazón, no quiero decir el corazón de Dios era, sino que impartía estaba impartiendo una ley y un respeto y un temor al pueblo para que continuase a través de sus generaciones este respeto hacia él. Imaginaros por un momento, hoy en día no somos judíos, no estamos bajo esa ley, pero si todos los que maldicen o usan el nombre de Dios en vano tuvieran que estar
estarían la mitad muertos. Porque aún no con respeto, pero todos sabemos que gracias a Dios por la benevolencia, gracias a Dios por la gracia del Señor que perdona pero hay tanta gente por ignorancia que están usando el nombre de Dios en vano, blasfemando de Dios. Y sin embargo, Dios tiene misericordia. Pero en la ley antigua, al que pillaban, sea natural o sea extranjero, ese lo apedreaban. Y aquí quiero resaltar la importancia que tenía el usar el nombre de Dios correctamente. ¿Por qué estamos en este tema? Porque yo creo, hermanos, que hoy en día tenemos que tener muy, muy claro que las bendiciones del Señor van a venir y vienen a nosotros cuando hay una claridad, cuando hay una transparencia, cuando hay una sensibilidad de cara al Señor y un respeto. Porque Dios ama y Dios nos quiere y nos anhela celosamente, pero también quiere un respeto. Me viene a la mente el versículo de Malaquías cuando dice, si soy Señor, ¿dónde está vuestro respeto? Si soy Dios, ¿dónde está vuestro respeto? Si soy Padre, ¿dónde está vuestro respeto? Porque usamos a Dios como Padre, como proveedor, pero ¿dónde está vuestro respeto? Aquí se estaba quejando también al Señor. Y puede quejarse con alguno de nosotros diciendo, sí, todo esto, pero ¿dónde está tu respeto? Yo sé que respetamos a Dios, pero ignorantemente muchas veces podemos fallarle. Mateo capítulo 5, encontramos también aquí el tema de las promesas que podemos hacer y no cumplir, como os he dicho al principio. En Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí hay un punto importante y es lo que prometemos, lo que decimos, lo que podemos decir yo voy a hacer y no lo hacemos. Esto está reflejado en este pasaje cuando el Señor dice, tú no puedes hacer blanco ni negro un cabello tan siquiera de tu cabeza. Usar el nombre de Dios también para... Estoy un poco más escabroso. A veces dando alguna palabra de Dios, alguna profecía, alguna palabra que puede venir de un buen sentimiento. Yo digo, y yo creo que la profecía apunta al futuro. Yo creo que lo que es palabra profética apunta al futuro, a algo que va a pasar, que va a acontecer. Y hay profecías y hay palabra de Dios, pero con todo esto hay que prestar mucha atención, y lo digo con mucho respeto, con mucho temor y temblor de Dios, que usamos muchas veces, se usa el nombre de Dios en vano, diciendo una palabra que es un sentimiento que yo puedo tener, me estoy poniendo yo como ejemplo, yo puedo tener un sentimiento y dar una palabra y al final decir, así dice el Señor, cuando Dios no lo ha dicho. Se ha usado. Yo estoy ahora señalando cosas que se han usado por ignorancia, pero que vamos a tratar de no usarlas más.
Cuando tú tienes un sentimiento y una palabra hacia un hermano y dices, mira hermano, yo siento de parte del Señor, pues esta cosa, tengo esta palabra que el Señor me ha mostrado, ¿no? Pero usar el nombre de Dios como decir al final, así dice el Señor. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Algunas veces. ¿Se ha hecho por ignorancia? Seguro. Pero ahora que tenemos un poquito más de luz y que entendemos y que el propósito de Dios es que no usemos el nombre de Dios en vano, tiene que ver con eso y decir, así dice el Señor cuando no me lo ha dicho. Ha sido un buen sentimiento mío. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por ejemplo, decir, el Señor me ha dicho. Fijaros en estos detalles que son muy simples, ¿no? Pero podemos caer en el error. Y hoy estoy así como señalando puntos para que no cometamos estos errores. El Señor me ha dicho que fulanita de tal va a ser tu esposa, a un joven que está hambriento de novia. Y le dices, el Señor me ha dicho que fulanita de tal va a ser tu novia. Y este es un buen sentimiento tuyo, porque conoces a ella, conoces a él, y tú dices, estos dos encajan, estos dos podrían llegar a un punto en que podrían llegar a ser pareja o lo que sea, ¿no? Es un buen sentimiento, pero usar el nombre de Dios como decir, el Señor me ha dicho que fulanita, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Yo, montones de veces. Hombre, no digo montañas, pero algunas veces. Y también te puedo contar el resultado final de estas veces. Y el resultado final de estas veces ha sido catastrófico, porque aquella chica no era para este chico. Y así no puedo meter a Dios por el medio diciendo, el Señor me ha mostrado, me ha dicho que fulanita será tu esposa, cuando Dios no me ha dicho. Pero es un buen sentimiento. Y este sentimiento yo lo puedo llevar al punto en que decir, esto es lo que yo pienso, en vez de aconsejarlo sin poner a Dios por el medio. Lo único que le puede decir, hermano, ora, si es la voluntad de Dios, si realmente Dios tiene previsto que sea fulanita, yo, lo que sea. Puedes enfocarlo de 1000 maneras, pero no uses el nombre de Dios en este asunto diciendo Dios me ha dicho. Dios te puede mostrar algo y te lo puedo afirmar porque a mí me ha ocurrido, te puedo contar 2 experiencias que he tenido durante mi tiempo de pastorado que ilustran esto. Dios me mostró, no me dijo, me mostró a través de la palabra, que es donde Dios habla. Puede hablar a través de la palabra, puede hablar por profecía, puede hablar por sus siervos, puede hablar por un hermano, por una hermana, por un cántico, por una oración. Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios habló hasta por una burra. Me puede usar a mí como un burro. Dios puede hablar, pero se discierne, se nota cuando es de Dios, cuando viene del trono, o cuando es algo del corazón o de la mente humana. Pero nunca usemos la coletilla Dios me ha dicho, cuando no te lo ha dicho. Pues hace años, pues lo tengo apuntado, la fecha. En 1977, un día en mi habitación estaba tan inquieto, que le pedí al Señor, esto es válido, pedirle al Señor es válido, ¿vale? Le pedí al Señor que me dijera cuándo me casaría. Esto es válido, esto es verdad. Y yo ni tenía novia, ni nada. Y yo estaba inquieto, Señor, muéstrame cuándo. Y yo, ¿cuándo me casaré? Y tal. Y empecé a leer la palabra con toda mi devoción, mis ganas que Dios me mostrara.
y me resaltaron unos versículos, pero que se ponían más negros de lo que la letra negra, se ponían más negros, ¿sabes? Y Dios me dio una fecha que me dijo día, mes y año. 3 años antes de que yo me casara. Y a Marisol la conocía, pero no era mi novia, no la conocía de la iglesia, incluso yo fui a la mili, hice la mili, tuve una relación con una chica cristiana, todo muy decente y con orden, pero no terminó, no cuajó. Y en esa desesperación, entre comillas, pues estaba yo, Señor, ¿y yo cuándo? Y cuando salí de allí, a unos cuantos que tenía cerca, no me recuerdo si estaba Lidia, Ángel, no me acuerdo, dice, de aquí 3 años, el día 11 de octubre de 1980, me casaré. Pero no dije, así dice el Señor, porque Dios no me lo dijo así, me mostró algo y yo lo recibí como parte de Dios, como de parte de Dios, pero todo esto tenía que ser probado por el tiempo. Si se cumplía, Dios me ha dicho, pero si no se cumple, Dios no me ha dicho. Ha sido un sentimiento mío. Pero hay que tener la cuestión de decir, Dios me ha mostrado, tengo un sentimiento, tengo un sentir de parte del Señor que, mira, lo voy a poner en oración, lo voy a guardar en mi corazón y si es, pues amén. Y si no es, pues bueno, pues será algo de mi emoción, ¿no? Y con todo esto, te digo que era 1977 cuando esto ocurrió. Al cabo de un tiempo, bueno, ya conocía a Marisol, pero ella no venía a la iglesia, pero era católica. Y cuando yo le hablaba del Señor y le hablaba del bautismo y le hablaba de decir que no, que estaba muy bien, pero que ella ya estaba bautizada de pequeña y que no. Y yo le puse unas pruebas a Dios. Digo, Señor, si es esta, porque estaba, si es esta, si es la otra, si es esta, quiero ponerte unas pruebas. Como ese del vellón, Gedeón. Quiero ponerte una prueba. Mira, yo quiero verla convertida, bautizada y entregada al Señor. Y si yo la veo así, voy a dar el paso que se tiene que dar. Y si no, pues me quedo quieto. Pero tú me has dicho que de aquí 3 años me casaré. Esto está ahí. Esto ahí, yo no... Bueno, ocurrieron las cosas de una manera bastante rápida, porque, bueno, la mayoría sabéis cómo. Estuvimos en una excursión que visitamos Ginebra con mi madre y algunos más. Venía también el hermano Agustín Miralles y Marc, que era chiquitín. Y llegamos allí a una iglesia donde yo era el predicador. ¿Y quién era más? Y Ángel y Agustín Miralles, los predicadores. Y aquella iglesia era una iglesia que mis padres visitaban, o sea, que se congregaban allí cuando estaban en Ginebra. Y la historia es bonita porque aquel pastor que ahora está con el Señor me dijo, el domingo que viene tenemos un bautismo de una chica ecuatoriana o no sé. Ah, vale, si queréis venir aquella noche paseando con Marisol por el lago de Ginebra, encantador, de noche con la fuente. Y yo le decía, mañana hay bautismos. Y queriendo forzar a Dios, porque claro, eso estaba ahí y no había ninguna señal. Y ella me decía, no, si no lo siento. Y yo decía, tú no lo hagas por mí. No, si por ti no lo hago, es que no lo siento.
Y le decía a Ángel, Ángel, háblale tú, hazle un estudio de doctrinas fundamentales, a ver si se fundamenta ya y lo entiende que tiene que bautizar, porque la prueba que yo tengo es que quiera verlo bautizada. Bueno, ¿sabéis lo que ocurrió? Dios movió de tal manera las teclas que ella se montó al coche con aquel pastor y la chica que se iba a bautizar. Y yo iba con la furgoneta de mis padres y me perdí. Porque se bautizaron en un lago, en el lago Neuchâtel. Y yo me perdí y llegué más tarde. ¿Sabéis qué ocurrió? Cuando yo llegué al lago, vi a Marisol vestida de blanco en el agua. Y aquello se representó a mí como decir, ¡buah! Tanto insistir yo, tanto poner la cosa, y Dios en un momento tocó su corazón. Y si ella os lo cuenta, te dirá, por el camino sentí algo tan fuerte de parte del Señor que sentí la necesidad de bautizarme, porque ella lo había entendido, lo había escuchado, ¿no? Tengo la necesidad de bautizarme. Y le dijo el pastor, ¿hay algo que impida que yo me bautice hoy? Y aquel pastor, además, eran de Iglesias de Cristo que bautizaban, pero ya. Dice, si tú crees, bien puedes, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas que yo llego con la furgoneta a la playa y la veo vestida de blanco ahí? Pues se bautizó ella, la chica aquella y una prima mía. ¿Sabéis una anécdota muy bonita? Es que ellos hacían unas postales grandes, la firmaban todos los de y tal. Llevaban 3 postales, llevaban 3 trajes de bautismo cuando iban a hacer un bautismo. Ellos no sabían nada de ella, nada. Pero Dios había preparado el tiempo. Dios prepara las cosas a su tiempo sin intervención humana. Nosotros queremos forzar la jugada y el sentimiento que tengo, voy a usar el nombre de Dios porque así parece que eso pesa más. Porque eso pesa más. A mí me ha dicho el Señor que fulanita va a ser tu mujer. A ti no te ha dicho nada. Nadie. No te ha dicho nada y sin embargo usamos esto. Eso se llama, queridos, para que lo entendamos, eso se llama usar el nombre de Dios en vano. Y eso está castigado por el Señor. Eso es lo que ocurrió a grandes, sin entrar en detalles, porque cuando llegamos a España le dije, ahora lo tengo claro. En el medio del puente colgante de Amposta le dije, esto está así. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que un día ella me dijo, ay, ¿podríamos poner fecha para la boda? Sí, vale. ¿Sabéis qué fecha era? El 11 de octubre de 1980. 3 años antes, ella elige el día y la hora y el mes. Y yo recuerdo, digo, ¡buah! La promesa de Dios. ¿Fue verdad? ¿Fue de Dios? En esta ocasión sí. Pero no quise usar el nombre de Dios en vano. Otras cosas que nos ocurren está también en la profecía, como os he dicho. La profecía es muy sutil, la profecía a veces a nosotros nos deja descolocar porque es un ministerio profético, porque me lo ha dicho fulano que es profeta, porque lo que dice él o ella, la profecía pesa mucho, pero el Señor que dice en su palabra, probadla. ¿Sabes cuándo una profecía es verdad? Cuando se cumple. Si no se cumple, aquello ha sido la agua de Borraines. No es nada. Cuando yo tenía que ser, cuando Dios quiso que yo fuera el pastor de la iglesia, tuve una confirmación de 3 personajes importantes dentro del ministerio evangélico. Uno fue Daniel del Vecchio, otro fue Blas Escurriola y otro fue el Ronquillo. Los 3 estaban en aquella sala. Cuando yo llegué tarde al culto,
porque yo estaba en la granja liado con una piara de ovejas que yo tenía. Y llegué tarde al culto. Y me senté en el último banco. Y mi padre, me acuerdo que le dijo a Daniel del Vecchio, dice, ¿podías orar por los que están ayudantes míos y tal y cual? Y, vale. Y del Vecchio dice, pero yo quiero orar por aquel joven de allí detrás. Y cuando me señala, detrás de mí solo estaba la pared. Y yo dije, buah, ¿te soy yo? Dice, ¿puedes salir aquí delante? Y salí, me puso las manos encima, oró por mí, me cayó un rayo de arriba abajo, pero un rayo, ¿sabes? Me fulminó un rayo y dijo a la congregación, este va a ser el futuro pastor de la iglesia. Y así lo confirmaron los otros dos hermanos el día siguiente. Al día siguiente, ronquillo, dije, ¿tú sentiste lo mismo que yo? ¿Hablas? Dice, estamos de acuerdo los tres en que es así. Y pasó el tiempo y mi padre, pero que él no siempre está allí con... Y del Vecchio le dijo, tranquilo, ya vendrá. Digo si vendrá. Poquito a poco, manso, fui decantando la cabeza, poniéndome en el yugo. Y cerca de 30 años he estado pastoreando la iglesia por la gracia de Dios. ¿Esa profecía era verdad? ¿Se cumplió? Pero nadie dijo, así dice el Señor. Sino que fue algo que realmente fue un sentir y un mover de Dios. Pero ¿sabéis qué ocurrió después, a unos días después? Que nos visitó un ministerio profético. No voy a entrar en detalles ni os voy a decir quién es. Pero ese hombre oraba por la gente y oraba incluso para impartir dones o lo que fuera. Ese hombre se ponía a temblar, te tocaba aquí y la mujer le tocaba y bueno, y aquello era Empezó a orar por gente y por mí no oró. Y yo me quedé frustrado, digo, ¿yo tengo que ser el pastor de la iglesia y este no se entera? Como que no. Empezó a venir una duda dentro de mí, pero está orando por fulano, por mengano, y a mí me pasa de largo. Me quedé como enfadado con Dios. ¿Tú me acabas de decir que yo tengo que ser el pastor de la iglesia y este no me dice nada? Y estaba como resentido, ¿no? Es decir, o este no se entera o los otros tampoco, o yo no entiendo nada de todo eso. Bueno, la realidad fue que al cabo de un tiempo, este querido hermano, en aquel momento, bueno, tenía un problema mental. Y luego, me parece que estuvo en un sanatorio y tal y cual. O sea, lo que estaba haciendo, no quiero juzgarlo, pero no tenía mucha base. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Librarme de la mano de alguien que a lo mejor me hubiera dado una esperanza falsa o lo que sea. Así actúa el Señor. Cuando las cosas son de Él, cuando la verdad viene de Él, cuando los propósitos vienen de Él, Dios te lo muestra con claridad y se cumple. Pero yo no puedo usar su nombre así a la ligera. No sé si me entendéis, porque el plan, en lo que estoy diciendo en esta mañana es muy importante. El respeto y las cosas del Señor. Daniel del Vecchio, conocido por todos, me dijo una vez, incluso lo ha predicado, dice, cuando me lancé al ministerio, pues la congregación donde él pertenecía, que era una congregación italiana, dice que le profetizaron. Salió una mujer a profetizar, así dice el Señor, tú serás, lo enjabonó, que sería un fenómeno. Yo no digo que ha sido un fenómeno, y lo que pasa que él dice, este no soy yo,
yo no soy ese. Y luego salió otra mujer con una profecía que dice, a ti te digo, gusano Jacob, que esto y esto. Dice, ese soy yo. O sea, se nota cuando Dios te habla, decir, que no te ensalza, Dios no te pone ahí a decir tú vas a ser, sino que te pone en el sitio para que empieces a caminar en el respeto, en la voluntad y en el temor de Dios, y no que vayas súper grande, confiado porque Dios me ha dicho y Dios seré. Tú no serás nada, ni yo seré nada, sin la voluntad de Dios, sin la ayuda de Dios. Si en que Dios no está en el asunto, si Dios no está en el asunto, aquí no hay nada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hay profecías y profecías, pero tú notas cuando es de Dios o no es de Dios. Porque a mí Dios no me enjabona de esa manera. Me dice lo que soy y lo que tengo que hacer. ¿Me entendéis? Ahora, cuando me empiezan a enjabonar, eso no sé si viene totalmente del trono. Yo creo que viene de otro lado. ¿Por qué? ¿Para hincharme? No. Para hincharme, no. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así que mucho cuidado cuando Dios habla de una forma en que nosotros lo entendamos. ¿Y cómo hay que buscar a Dios? ¿Cómo hay que tratar a Dios? Pues queridos, muy sencillo, y con esto termino. A Dios hay que buscarlo en oración, en búsqueda, en súplica, en oración, en alabanza. Dice que Él reina, que Él, como se dice, yo habito en la alabanza de mi pueblo. Cuando alabamos al Señor, Él está ahí. Podemos recibir aquella plenitud, aquella llenura. Cuando estamos en una oración tan comunicativa con Él, cuando estamos en aquella oración que nos llena, que parece que estamos tocando el trono, ahí Dios se glorifica, se manifiesta, ahí es donde siento la presencia de Dios. Cuando viene un quebrantamiento fuerte en mi vida, cuando yo me quebranto y me arrepiento de cosas, eso le agrada al Señor, ahí está el Señor. En esos puntos, hermanos, es cuando realmente tenemos que buscar y notar la presencia del Señor. Dice el Salmo 50, 23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Te lo doy abreviado. El que sacrifica alabanza me honrará. O sea, tú quieres agradar a Dios, sacrifica alabanza a Él. Y eso le honra al Señor. Y cuando dice, yo honraré a los que me honran, primera de Samuel capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Si tú honras y respetas al Señor, te guardarás muy mucho de pronunciar su nombre para una cosa vana. Usa el nombre de Dios, usa el nombre de Dios para algo que realmente tiene su peso, tiene su forma, tiene su lógica, pero no uses el nombre de Dios en vano. Lo entendí esta semana, no es que yo sabía eso, pero lo entendí más cuando realmente Dios me paró. Yo entiendo que Dios me paró en este versículo y me dice, medítalo bien, porque me lo daba noche y día, y medítalo bien. Y yo entonces decidí, bueno, pues Señor, pues si tú me lo has dado, si realmente me estás mostrando esto para mí, es también para tu pueblo. Y así fue que me atreví a hablar de ese tema, porque son temas que a veces se prestan a confusiones o a que nos decantamos hacia un lugar, hacia otro. No me quiero decantar a ningún lado, me decanto por el lado de Dios. Y Dios es santo y como santo tiene que ser tratado. Amén.